Familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, Guerrero, encuentran nuevas fosas en el municipio de Iguala. Consignan a penales federales a 11 detenidos por los disturbios del pasado 20 de noviembre en el Zócalo capitalino. Liberan a los 4 detenidos por enfrentamientos cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las Fuerzas Armadas, pilares para construir un mejor futuro, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. Quiero hacer aquí, una vez más, un amplio reconocimiento a la estrecha coordinación que guardan las instituciones de nuestras Fuerzas Armadas y las demás entidades que forman parte del Gobierno de la República por su gran lealtad a las instituciones democráticas del país y sobre todo a esta misión y esta actitud de trabajar en equipo para que juntos sumemos capacidades al servicio de todos los mexicanos. Se eleva la cifra de muertos en China y Japón tras sismos del fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café. ¿Cómo están esta mañana? Raimundo Riva Palacio. María, ¿cómo estás, Ray? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezando, iniciando muy bien la semana. Ya hemos llegado a tiempos donde ya no hay periodos estacionales. Hace un buen tiempo la información ya corre 24 horas al día. La información corre 7 días a la semana, como ayer que estuvo lleno de información. ¿Se acuerdan aquellos tiempos cavernícolas donde decíamos, ay, mira, sacaron el boletín porque el domingo no hay nada y que entonces tienen buenos espacios? Y eran los domingos de Mario Fabio Beltrones y la Secretaría de Hacienda. Mario Fabio no lo hemos que eran visto los dos desde únicos, hace varios lunes. Tanto la Secretaría de Hacienda como Mario Fabio Beltrones, el diputado Beltrones, habían encontrado que los domingos, como no había nada, lo que dieran a conocer fresco tenía muy buen impacto en los medios. Hace semanas que están desaparecidos porque todo el tiempo hay información de altísima relevancia. Ayer, por ejemplo, de la nada, de lo que menos nos imaginábamos, viene este choque por declaraciones del presidente de Uruguay, José Mújica, sobre que México a la distancia declaró en una entrevista que comenzó a circular, pero que aún no se publica en la revista Foreign Affairs para su edición, o en su edición latinoamericana, que era México un estado fallido. A la distancia aparece. Por supuesto que este es el principal tema del PAI informativo de la agencia Intélite, que tiene 31% de los impactos. Muy interesante la discusión semántica, el enfrentamiento semántica, porque lo dice el presidente uruguayo y la Cancillería mexicana le responde que no es un estado fallido y viene después una serie de dimes y diretes que no voy a meter en el tema porque vamos a hablar sobre esto de manera más detallada y un poco hablaremos de lo que es la definición de un estado fallido. Sí. Segundo tema, 24% de los impactos ayer en el Día de la Lealtad el Día de la Lealtad de las Fuerzas Armadas, la Marina dio un discurso el presidente de la República que tiene como respuesta un discurso del secretario de la Marina, Vidal Soberón, que es el 20% de los impactos. Y aquí lo que es muy importante resaltar es el apoyo. Por supuesto, lo notable sería que fuera condicionado o que no hubiera apoyo, pero el apoyo tan vehemente, que creo que es lo que hay que resaltar, tan vehemente que hizo el secretario de la Marina en apoyo a las políticas del presidente Peña Nieto. Tanto el secretario de la Marina, que era este día para la Marina, como el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, lo que hicieron fue una ratificación muy enfática, y hay que enfatizar enfático, porque en estos momentos esa señal de unidad de las Fuerzas Armadas en torno al presidente es un mensaje para muchas otras personas que puedan tener algunos sueños de otra naturaleza. Que la diferencia ahí sería que el lenguaje del cuerpo, el body language, importa. Yo creo que esto es lo más importante, como ya veremos un poco más adelante, pero sí, cómo lo dicen, qué es el tono y cómo está el lenguaje del cuerpo es en estos casos lo que ayuda a comprender
por dónde Que va, hay un por cambio, dónde va, que por hay dónde va el se discurso. siente un cambio en el mensaje. Hay un discurso en el mensaje, indiscutiblemente, y aquí qué bueno que lo mencionas, Ana María, porque es tanto la reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores como del secretario de la Marina o del canciller José Antonio y del secretario almirante Vidal Soberón, pues sí es un cambio de cómo se había venido comportando de manera en su conjunto el gobierno durante estos 60 días. Y no había habido voces tan vehementes. Sí. Y bueno, en esta falta de voces vehementes, salvo la del presidente, pues lo que había sucedido es que la batalla por las mentes, que esto es mucho de lo que estamos viendo a propósito de lo de Ayotzinapa, una batalla. Por corazones y mentes. Si va por corazones y mentes, me gusta eso. mucho. Es que tiene que ver con imágenes, que tiene que ver con discursos, que tiene que ver con presencia, pues le estaba perdiendo el gobierno federal. Entonces viene aquí ya como como vamos a renovar la estrategia y vamos dentro de las otras muchas cosas que se tienen que hacer y que se están haciendo, como las investigaciones para ver qué es lo que sucedió con los 43 normalistas de Ayotzinapa, viene también este cambio de discurso que es lo que se hace en la arena pública. Y que ya ha puesto durante todo el fin de semana, cuando el presidente dice no se permitirán actos vandálicos en marchas, ¿no?, como una posición, o la acusación de terrorismo de los detenidos en Seido, creo que va junto con este discurso al que te refieres, ¿no? Sí, hay como una coherencia, que no era lo que no se había notado. 14% de los impactos para resolver una incoherencia. El presidente Peña Nieto mandó a China una vez más al secretario de Comunicaciones y Transportes para que explique a los chinos, particularmente a la empresa China Railways, qué es lo que sucedió con la licitación. La empresa China Railways, que es una de las más importantes del mundo en ferrocarriles, dice que está lista para volver a licitar Y le dijo, por el pues, tren rápido México. Y les dijo, no tengan socios incómodos a la siguiente. Fue lo que les dijo. La culpa no es de ellos. No es de ellos, es sus socios incómodos. La culpa es del secretario de Comunicaciones. 11% de los impactos. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral de la izquierda, pide una nueva constitución. La constitución mexicana que, pues digamos, en 100 años prácticamente se ha renovado 3 veces, le ha dado la vuelta 3 veces la Constitución Sí. mexicana, como decía un ministro de la Suprema Corte. Esto es como los viejos automóviles, donde el kilometraje llegaba hasta los 99.999 y cuando se acababa volvía, era el mismo automóvil. Tenemos que tener ese debate. Sería un error histórico volver a abrir la Constitución en este momento. La Pero pues sí, posición ya de son humilde tantas veces que se han abogada. cambiado. Pero bueno, este es el paño Pero informativo que nos proporciona perdón, la ahí agencia. nada más es interesante anotar en qué contexto lo hace Sí, claro. el ingeniero Cárdenas, porque Quiere otro pacto. Porque en realidad era una conferencia sobre el PRD Sí. y aprovechando el espacio, Sí. creo que hace una declaración más fuerte que acaba rebasando tal vez su misma posición que tenía sobre el PRD, ¿no? Sí. Mire, yo quiero empezar vámonos a las portadas, con la portada de La Razón, que me parece muy interesante, pero habla del perfil de anarquistas es similar al de terroristas, que ya te hace ruido, y entonces los describe, usan drogas, su nivel cultural es bajo y son de alta capacidad criminal, actúan por Sí, creencias cierto. para Yo desestabilizar. vi drogado a Osama Bin Laden cuando lo detuvieron. Oye, Traía pero- una, como dicen los, oye, traía una tacha. Oye, pero lo que dice es que estos anarquistas son una bola de burros, Oye, pero bien que tienen Ana María, esta bola de burros, que bien los tienen ¿para qué pierdes desestabilizados. el tiempo con La Razón? Vámonos pues a otra portada. Llevamos varias semanas registrando cosas extrañísimas en La Razón Vámonos a que ni otra. siquiera el gobierno federal se atrevería a decir por pudor. Pues sí, vámonos a otro. Creo que la de Milenio es interesante. A ver. Guerrero, 2 puntos, narco y guerrilla en 62 de 81 municipios. 62 de 82. Y luego se enoja el gobernador de Guerrero cuando sale el gobierno de Estados Unidos y le sugiere a los americanos no viajen a Guerrero. Bueno, eso ya también lo vamos a platicar más tarde. El Financiero trae como portada buenas noticias. Entra como nunca fondos a México, histórico, alcanza nivel
inversiones foráneas en cartera en el 2014, la mayor cifra de toda la historia, dice el Banco de México. Y la declaración del secretario de Marina, también en el Financiero, reprobamos las acciones que generan violencia y destrucción, actos mezquinos de quienes enmascarados laceran a nuestra nación. Me gusta esa palabra mezquino, me parece una palabra muy interesante, me parece muy... la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace portada en Excelsior, dice, difícil controlar a los violentos. Mira, ese comentario para mí debería haber sido, debería haber aparecido en el País Informativo, debería haberse reflejado más en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está reconociendo la dificultad que va a tener el gobierno. Es que fue una entrevista con Excelsior, por eso, como no repercute en otros medios. Pues mira, porque es el Excelsior. No se puede perseguir el delito cometiendo conducta ilegal, también dice Luis Raúl González. Es muy interesante la entrevista. Sí. Oigan, se mantiene calificación de México, Standard & Poor's. Eso es muy importante y la preocupación era que pudiera caer la calificación no por el tema de violencia, y hay que ser muy claros en esto. Tiene que ver con el precio de petróleo que le está afectando a todos los países productores de petróleo. En Venezuela el barril bajó a menos de $70. Pero, entonces eso sí tiene un gran impacto en la economía y la posibilidad de que Maduro continúe en el poder, diría yo. Pero bueno. En prensa internacional, destacar la del Washington Post, que señala la muerte de Marion Barry. Sí. Un alcalde que fue acusado de consumo de crack en los 90s. Sí. Más que acusado, el FBI lo vimos. Operación. Lo agarraron. Estuvo en la cárcel 6 meses, tuvo el antojo, lo agarraron en video, estuvo en la cárcel 6 meses. Bueno, fue acusado y le probaron. Sí, pero ahí es un país en donde y resurgió. Y además por eso el Washington Post le da este espacio, por la importancia que tuvo cuando fue alcalde, y el New York Times también trae su obituario en primera plana. Eso iba a señalar que hay una diferencia ahí de la importancia que le está dando a nivel local, ¿no? Como alcalde de la ciudad, que no es la misma importancia que le da el New York Times. Bueno, es insólito que el New York Times, que está en Nueva York, le dé un obituario a un alcalde de otra ciudad. Lo que habla es un gran operador político, Marion Barry, que estuvo, por eso lo sorprendente, como dice la cabeza de la New York Times, es un alcalde que se cayó, que subió. Sí. Y que cayó y que de manera totalmente improbable volvió a subir. Es un elogio, o más bien es un recuerdo, no un elogio, a un operador político que se fue de la cima al pozo y del pozo volvió a ir a la cima, que no es normal en términos de política. Y todas las portadas, bueno, además, nomás para subrayar que sí hay partes del mundo en donde sí te graban, pues sí esto fue una grabación judicial. En México se puede siempre y cuando el juez lo autoriza. Está judicializado, o sea, ya sospechaban que este hombre usaba drogas. Y todo, pues está en la mayoría de las portadas de los periódicos de Estados Unidos están a la expectativa de qué va a pasar en la ciudad de Ferguson, están esperando la decisión del gran jurado, a ver si van a acusar o no al policía que mató a este muchacho hace más de un mes. Y ya llevan más de un mes, como 3 meses. ¿De 3 meses? Y ya llevan más de una semana y media el gran jurado tratando de decidir si lo acusan o no. Están esperando protestas, cancelaron clases hoy y están un poco a la espera a ver si sale esta decisión de aquí antes de... Llevan prácticamente 3 días en esta noticia, ¿no? 3, 4 días en primera plana. Sí. Todo, pues una gran preocupación por violencia. Y habrá que destacar tal vez también la asimetría en la importancia que le dan periódicos uruguayos al conflicto diplomático. Sí le dan primeras planas, se la da el país en Uruguay y también el Observador está, y prácticamente la mayor parte de los portales de los diarios uruguayos está casi domingo. A 8 columnas. Y aquí, al cambio, hay tantas otras notas en México, pues sí, se menciona en primera plana, pero sí no le dan las 8 columnas. Nos vamos a un corte, mucho más aquí en el Primer Café. Músicos en México.
En el primer trimestre de este año, 126,000 personas se dedican a esta profesión. 93 de cada 100 músicos son hombres. El dato útil para comentar en el café. Un profesor universitario que aparentemente intenta embriagar a sus estudiantes. Él cree que el ingrediente más poderoso de la cerveza no es realmente el alcohol. La mente posee un poder extraordinario, la sugestión. Solo 3 de los 12 estaban bebiendo realmente alcohol. En realidad, sus síntomas de ebriedad fueron bastante reales. Asómbrate con las conexiones extrañas. Martes 17:30 horas. Proyecto 40. Cuando quieres perder kilos, hay opciones que te ponen un 4 y te desmotivas. Pero Redustat 60 te da 4 razones para lograrlo. Bajas el doble junto con tus actividades físicas y comida sana. Actúa solo en tu intestino sin afectar tu organismo. Junto a nuestros asesores, tus inquietudes se resuelven. Ahora sin receta y con la concentración ideal para lograr los resultados deseados. Baja más con Redustat 60. ¿Sabes cómo se da el robo de litros en las gasolineras? Próxima semana, investigación especial a través de Informativos 40. Robo, litro por litro. Aquí en el Estado de México nos están cumpliendo. El gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, trabajan construyendo y modernizando nuestras carreteras, como la nueva autopista Ameca-Meca-Cuautla, la carretera Tlacomulco-Palmillas y los pasos vehiculares en la carretera México-Toluca. Además, se construyó el distribuidor vial Ixtapaluca. Con estas carreteras nos están cumpliendo. En el Estado de México cumplimos. Mover a México. Gobierno de la República. Hay gente que dice que negocio y familia no se combinan, pero aquí 3 generaciones opinan lo contrario. ¿Qué tienes? El cartel de la noche en que Lincoln fue asesinado. Rick, trajeron a un Chomley que te puede interesar. ¿Qué traes ahí? Una máquina de electroshock portátil. En este lugar entran miles de años de historia y ellos le ponen un precio. Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeños. El precio de la historia, jueves 22 horas. Proyecto 40. Amor es amor, porque es el amor lo que nos une. Lo que nos da la fuerza para luchar todos los días. El valor de entregar todo en las situaciones más difíciles. De querer para nuestras familias el mejor México posible. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Martes, 22:45 horas. Proyecto 40. Chécate. El primer paso es ir a tu clínica. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Este mes en Central, Design Week. Conoce los pormenores que se vivieron en la Semana del Diseño, Interiorismo y Arquitectura. Revista Central. Cómprala ya. Ante la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa Guerrero, el presidente de Uruguay, José Mujica, aseguró a la revista Foreign Affairs Latinoamérica que en México se da la sensación de tener una especie de Estado fallido. Dichas declaraciones fueron rechazadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual ya citó al embajador de Uruguay en México, Jorge Alberto Delgado Fernández, para tratar el asunto. Además, la dependencia reiteró el compromiso del gobierno mexicano para continuar con las investigaciones del caso Iguala. Horas más tarde, el mandatario uruguayo expresó su solidaridad con México, su sistema político y su gobierno. A través de un comunicado emitido por la presidencia de Uruguay, Mujica dijo que no son ni serán estas naciones estados inocuos o fallidos, porque tienen cimientos históricos de naciones precolombinas, tienen capital político en sus partidos y en sus decisiones democráticas que están por encima de sus vicisitudes de hoy. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, compañeros, ¿hubo sobrereacción del gobierno de México o no? Yo digo que sí. ¿Tú qué piensas? Yo hubiera... Hacen el comentario y lo dejan ahí. No, yo pienso que no.
¿no? Yo O sea pienso- que tenía que salir el gobierno de México a decir... Por varias razones. Primero, ¿es o no México un Estado fallido? Déjame elaborar, porque si voy a empezar y ya me interrumpes, pues va a ser imposible que llegue al final. ¿Qué significa un Estado fallido? Es que fue una pregunta retórica, realmente no te estaba preguntando nada. No hay una definición. Sí hay una definición general, es una pérdida de control físico de territorio o en el uso legítimo de la fuerza. ¿Se podía argumentar de este punto? En algunas partes de México sí se puede argumentar. Pérdida de autoridad legítima para tomar decisiones, indiscutiblemente Guerrero y algunas otras regiones también. Pero aquí vienen otros dos puntos. Incapacidad para suministrar servicios básicos. Una de las preguntas muy interesantes, o más que interesantes, muy importantes que hay que hacer cuando vemos todo este tipo de violencia es si se están cobrando impuestos y si hay servicios municipales. Y ni en Michoacán, ni en Guerrero en los momentos álgidos dejó de haber servicios municipales. Pues ahí ya... Salvo seguridad. Pero digamos la parte de seguridad, pero lo que era que impuestos, que agua, que recolección de basura, a veces sí se interrumpió el transporte público o muchas veces, pero vamos, no hubo una ruptura en los servicios básicos. Y luego la otra sí es una incapacidad para actuar con otros estados. Bueno, pues no, todavía no está rota. Es decir, dentro de la definición ortodoxa. De la ortodoxia, no. Entonces, ¿tiene razón o no? Bueno, el propio presidente Mujica, como dice una cosa, dice otra que tampoco corrige, ¿verdad? Pero ¿por qué creo que sí era muy importante que reaccionara el gobierno mexicano? Porque para mí lo importante de lo que está haciendo el presidente Mujica no es si está bien o no en su descripción del Estado fallido, sino es la percepción que existe en el mundo sobre lo que está sucediendo en México. Y que un presidente que además en estos momentos o en estos tiempos tiene esta autoridad moral. Y que hace 10 meses lo condecoramos. En el mundo. Entonces sí tenían que salir rápidamente a cortar de tajo y no convencer de lo contrario, sino dejar claramente una otra verdad. Ahora, nada más me remito a la declaración original porque tiene 3 palabras que dan la sensación de que no lo quería decir. Y lo dice con alguna cautela, las destaco. A uno le da la sensación, visto a la distancia, percepción, que se trata de una especie. Fue lo que dijo. Por eso. Fue lo que dijo. Es decir, no lo quería decir, tenía que decir algo y pues supongo que no sé si esperaba esta reacción del gobierno mexicano. No, bueno, y además es que en ese mismo párrafo dice, habla de Honduras. O sea, porque están hablando de Honduras, ¿qué otro país? O sea, de la elección de Salvador y México, que hay que aprender de lo que está sucediendo de estos países, que creo que también fue lo que incomodó un poco al gobierno de México, que los estuvieran comparando con estos otros 2 países latinoamericanos. A mí se me hace que exageró, y te voy a decir por qué. Porque si hubiera hecho el comentario se hubiera reflejado en algunos medios, probablemente, pero el artículo que es para Foreign Affairs Latinoamérica... Que ese es importante, no es la edición internacional. Hubiera tenido un rebote y ya. O sea, el problema es que cuando tú reaccionas ante estos comentarios, es como que reconociendo que hay algo que te preocupa, ¿sí? Entonces, tal vez lo deberían de haber dejado ir. Me extrañó que no hubiera una reacción este mismo fin de semana cuando sale el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, decir, no viajen a Guerrero. Bueno, no viajen a casa. Ahí vamos exactamente. El cambio de actitud por parte del gobierno. Porque si bien es cierto que esta declaración, como dice Paco y como dices tú, pues es como entre azul y buenas noches, llaman al embajador Jorge Delgado, al embajador de Uruguay en México, Jorge Delgado, hoy a consultas para pedir explicaciones. La oficina, no lo van a correr. La oficina de comunicación del presidente Mujica hace una rectificación donde dice y donde no corrige. Si tú revisas el fraseo, como lo escuchamos, no están diciendo México no. Porque ni siquiera dice México no por razones equivocadas. O sea, porque es una cultura precolombina. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Ahora, me voy a otro punto. Es altamente notorio la reacción del gobierno mexicano, que te marca también un cambio en las directrices, porque
El Departamento de Estado hizo declaraciones mucho más graves de intervención en los asuntos internos mexicanos y no pasó absolutamente nada. El Parlamento Europeo, tú decías, Paco, hizo una declaración espantosa y lo único que hizo el gobierno de México, bien hecho, pienso yo, pero lo único que hizo fue negociar para que la declaración no estuviera en los términos como venía. Pero me parece que lo más duro que yo he escuchado en una relación bilateral con países aliados es lo que hizo el Departamento de Estado en su última declaración, que es una intromisión directa a los asuntos internos mexicanos. En otros tiempos, las marchas de apoyo por los normalistas de Ayotzinapa hubieran tenido una estación en la Embajada de Estados Unidos y hubieran quemado, no sé, ahí hubiera sido uno de los puntos más serios de conflicto si hubiera llamado al embajador de Estados Unidos a decirle, a ver, ¿por qué están ustedes declarando este tipo de cosas? ¿Por qué están metiendo ustedes? Y tú también, embajador Anthony Wayne, que tienes una serie de declaraciones que son de intervención en los asuntos internos mexicanos. ¿Por qué no lo hicieron antes y lo hicieron ahora? Porque la percepción que hay en el mundo sobre lo que pasa ya impactó en los inversionistas, en el sentido de las preguntas que están haciendo sobre qué está pasando en México y la sensación, para parafrasear al presidente Mújica, para la sensación de que no hay garantías jurídicas, no hay certidumbre jurídica para sus inversiones. En términos de percepción, los inversionistas van a decir, qué bueno que hicieron cambiar de opinión al presidente Mújica. Ya sabemos que hay menos. O sea, al contrario, lo que da la impresión es que ahora el gobierno de México, ante una realidad que se lo está demostrando, México no es un estado fallido, es lo que quiero decir, pero ante una realidad que están tratando de poner sobre la mesa, ¿sí?, atrae mucha más atención de lo que se merece el comentario que hizo el presidente, porque lo medio dijo, pero no lo dijo. Ahora, son dos términos que antes creo que ninguna de estas declaraciones había hecho. Estado fallido, ¿no? Esa es la parte de un documento que se elaboró para el Pentágono hace 3 años. Vamos, lo que estamos viendo no es algo... No es una ocurrencia. Por eso sí creo que tipo de en términos de comunicación política, es un presidente, y no hay presidentes de primera y de segunda. Entonces lo que diga el presidente Mújica tiene tanto valor como lo puede decir otro. Ahora, en este caso sí lo hicieron demostrar, porque lo están tratando como un presidente de segunda, porque ante lo que dijo el Parlamento Europeo y ante lo que dijo el gobierno de Estados Unidos, es que no escuchaste lo que platicábamos hace un rato, que hay un cambio. Hay un cambio en la estrategia del gobierno y que lo vemos también con el discurso del almirante Soberón. Y si lo ven en términos de gravedad o consideración, les leo 2 pequeñas frases que dijo que me parecen infinitamente más graves que probablemente el tema del Estado fallido. Dice, lo mejor de México está obligado a aclarar este asunto, porque a raíz de este episodio surgieron cosas laterales como la aparición de tumbas que no estaban. Quiere decir que hay más muertos que no están ni siquiera reclamados. Entonces la vida humana es menos que la de un perro. Misma entrevista. Sigo. Es muy difícil que esto suceda en una sociedad moderna porque además no es ninguna lucha política, es corrupción de cabo a rabo. Es todavía peor que la dictadura. Es la corrupción. Esto es un negocio, es plata. A mí se me hace... Más graves. Como declaración. Mucho más profundo y mucho más serio, ¿no? Así es. Tomó lo del Estado fallido porque es muy sexy la frase, pero realmente esta es una crítica devastadora. Está hablando de un problema humanitario. Y el problema es un tanto cómo sale el gobierno. El gobierno de México tendría que haber tenido 2 opciones hoy. Decir, no es cierto, eso no es cierto. Lo que acabas de decir, no están apareciendo más fosas, no es un tema de corrupción. O sea, es que no puedes decir eso porque sí es cierto. Porque sí es cierto, exactamente, ese es el problema. Ahora, que la vida valga menos que un perro. Bueno, vamos a ver qué comentó el presidente durante este fin de semana, durante la ceremonia por el Día de la Armada de México. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor y la lealtad de las Fuerzas Armadas, reiteró que éstas contribuyen a salvaguardar a las instituciones, asegurar la vigencia del Estado de Derecho y resguardar la libertad de las personas. Quiero hacer aquí, una vez más, un amplio reconocimiento a la estrecha coordinación que guardan las instituciones de nuestras Fuerzas Armadas y las demás entidades que forman parte
del Gobierno de la República, por su gran lealtad a las instituciones democráticas del país y sobre todo a esta misión y esta actitud de trabajar en equipo para que juntos sumemos capacidades al servicio de todos los mexicanos. Y el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, llamó a cerrar filas contra la violencia y respaldar cada una de las decisiones del presidente Enrique Peña Nieto, esto con el fin de enfrentar los grandes retos por los que atraviesa México. El mando castrense también condenó los actos vandálicos de grupos minoritarios que de forma encubierta, dijo, generan violencia y destrucción. Entonces, comentarios importantes tal vez en lo que a mí me parece extraordinario, que el presidente tenga que felicitar a las Fuerzas Armadas por su coordinación. O sea, sabemos que en sexenios anteriores, pues las diferencias o las fricciones que había entre ambos, pues entre la Marina y el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, eran además, o se saboteaban, se hacían cosas horribles, además la Policía Federal, además la Procuraduría. O sea, lo que me parece extraordinario, que el mensaje del presidente fue felicitarlos por su extraordinaria coordinación, que no es cosa menor, pero también te dice qué mal venían las cosas antes. No, pero ese es el discurso que llevan diciendo durante 2 años todo el tiempo. Sí. Cada vez que se toca un tema de seguridad, la primera línea del discurso es: miren qué bien estamos coordinados. Sí, sí. Ahora, está muy bien que estén coordinados, también que hagan cosas. Yo creo que bajo, lo junto con lo pegado. No quiero decir que no hagan cosas. Lo que digo es que un poco este discurso de que qué bien están coordinados sí está muy gastado. No, ya. No, ya está muy gastado, porque además es cierto. Pues sí es cierto, además sí es cierto que están coordinando. A ver, pero es una obviedad. O sea, nosotros deberíamos esperar que existiera esa coordinación, ¿verdad? 2 años ¿sí? De que lo estén diciendo, pues sí. Es por qué lo está diciendo el presidente en este momento. Entonces yo te diría, me remito a la declaración del secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, la semana pasada, cuando dijo: yo no suspendí el desfile, otros lo suspendieron. Creo que hay que ver las cosas un poco atrás de lo que está sucediendo. A ver, Raimundo. Déjame terminar, un poco atrás, porque estamos viendo un cambio de discurso en el gobierno federal. No, y de acción. Sí, el cambio de discurso está acompañado con una serie de acciones que no había. A ver, Raimundo, entonces creo que haríamos mal en no estar observando que desde que llegó el presidente de Asia sí han cambiado las cosas. ¿Para dónde? No está todavía claro, porque es muy rápido, llevamos apenas una semana. Pero sí ha habido cosas que no había previamente al viaje de Asia y que sí lo estamos viendo de una manera muy, muy sólida. ¿Recuerdan ustedes a 2 secretarios de Estado que no fueran el secretario de Gobernación o el secretario de Hacienda o el Procurador General de la República hablar de una manera tan vehemente sobre temas tan específicos? No. A ver, aquí hay una instrucción distinta, que es lo que me parece habría que estar observando. Yo lo interpreto de una forma diferente. Cuando escucho al presidente hablar tan vehemente sobre la coordinación y le está pidiendo a todos los demás que hablen en una forma vehemente en contra de la violencia o contra la situación que se está viviendo o la inseguridad, yo lo estoy interpretando que el presidente sintió en un momento que estaba flaqueando esa coordinación. O sea, para que el presidente vuelva a ordenar a todas estas secretarías pues es lo que estoy diciendo, que no se estaban coordinando. O sea, que había que se estaba empezando a ver una división. Porque una división sí se vio en Guerrero en las últimas semanas. Y el comentario del secretario de la Defensa. O sea, entonces a mí me preocupa que el discurso principal del presidente en este momento, en donde tienes un presidente de Sudamérica diciendo que el país es un estado fallido, tenga que salir a decir: a ver, señores, muy pocas señoras, pero señores y señoras, por favor tienen que volvamos a lo que estábamos haciendo. Tiene que haber un discurso común. En lo que se refiere a Fuerzas Armadas, me parece que aquí nos tomamos con mucha naturalidad el que solamente esté el Ejército y la Marina y no haya ninguna línea o nada que sugiera coordinación con la policía.
Y me parece interesante porque estas dos son las tensiones mejor evaluadas en la opinión pública de todas las secretarías de Estado, Marina y Defensa. Y nuestra policía sigue en niveles, digamos, mientras está en 80, la policía sigue en 30. Sí. Entonces, no sé, a lo mejor nos tomamos con demasiado... Era el Día de la Marina, ¿no? Y venía un discurso del ejército, pero no como si no existiera la policía. Sí. Pues, no sé, llama la atención porque pues estamos hablando de acciones coordinadas. Ese diálogo, ese discurso lo tiene que hacer el secretario de Gobernación, porque acuérdate que la policía ahora pertenece al secretario, a la Secretaría de Gobernación. El secretario de Homeland Security es el responsable de esto. Sí. No es la Policía Federal. En términos de jerarquías, es el secretario de Gobernación el que tiene que hablar por la Policía Federal. Sí, y lo ha hecho más o menos. Digamos que no. Es que no puedes decir en opinión pública lo mismo que dices del Ejército y de la Marina. Exacto. No puede haber un discurso tan discrecional. O al momento en que estás soslayando permanentemente. O nos estamos tomando con demasiada naturalidad el desprestigio de una institución. Eso es más preocupante, para que veas. Eso sí es más preocupante. Oye, cuando hablas o lo asumimos, exactamente. Porque estás hablando de coordinación en seguridad. Oigan, ¿y qué pasó con los violentos que hace referencia al secretario de la Marina este fin de semana? Bueno, fueron trasladados a penales de Veracruz y Nayarit estas 11 personas implicadas en los disturbios del pasado jueves en la plancha del Zócalo. Y ahí. 11 personas detenidas en los disturbios del pasado 20 de noviembre en la plancha del Zócalo capitalino fueron consignadas a penales federales. Son acusados de homicidio en grado de tentativa, motín y asociación delictuosa. 8 de estos sujetos ya se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz. Se trata de Atzin Andrade González, Hugo Bautista Hernández, Juan Daniel López Ávila y Roberto César Jasso del Ángel, además de Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez y Ramón Domínguez. También fue consignado a Veracruz Lawrence Maxwell Ilvaca, de nacionalidad chilena. Las autoridades mexicanas informaron que esta persona fue asistida en todo momento por un representante consular. En tanto que 3 mujeres fueron trasladadas al Centro Federal Femenil Noreste en Tepic, Nayarit, y son Hilary Analí González Holguín, Lilian Garduño Ortega o Liliana Garduño Ortega, y Tania Damián Rojas o Tania Ivonne Damián Rojas. Por otro lado, 3 hombres y una mujer que participaron en los enfrentamientos con elementos de la policía en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fueron puestos en libertad. Esto después de pagar una fianza de 50,000 pesos cada uno. Con ello, salieron de prisión todos los detenidos durante los disturbios cerca de la terminal aérea el pasado jueves. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Había rumores el fin de semana que los iban a acusar de actos terroristas o de terrorismo, que no sucedió. O sea, sí los acusaron de otras ¿Tentativa de homicidio? Tentativa de homicidio me parece interesante. Habría que tener más claridad que a quién iba dirigido esa intención. Pero a final de cuentas tú, Paco, hiciste una muy buena pregunta fuera del aire. ¿Esto va a crear incentivos para que en contra de los anarcos o estas personas que están llevando a cabo actos de violencia? Yo lo que estoy viendo es un cambio de discurso. Estos grupos que ahora están hablando de prisioneros políticos y que no hay libertad de expresión y que no hay libertad de protesta y que se está penalizando la protesta en el país. Creo que la opinión pública al ver esas imágenes, y si se hace bien la acusación en contra de estos individuos, yo creo que la opinión pública podría caer a favor del Estado mexicano, pero habría que ver. No sé qué piensas tú, Raimundo. No, creo que aquí tienen todas las pruebas, supongo, de lo que hicieron. O sea, cuando dicen tentativa de homicidio es que fueron deliberadamente a tratar o hicieron acciones que pusieron en riesgo la vida de una autoridad o de cualquier persona, pero en este caso es una autoridad porque no fueron contra las personas, salvo contra periodistas.
que en ese caso no es una tentativa de homicidio, fue simplemente una paliza la que les dieron, como también algunos policías le dieron una paliza a los periodistas, pero yo digo, pues estos son parte de los gajes del oficio, sí. De lo que sucede aquí y en otras partes del mundo. No tiene que ver con lo otro. No hay un ataque a población civil todavía. Fue directamente dirigido hacia las fuerzas de seguridad y son una decena. Hubo decenas de miles de personas que marcharon, que no tuvieron este tipo de repercusión. Creo que sí es muy importante que se revise cuidadosamente que estas personas, bueno, que se documente que estas personas sí estuvieron directamente involucrados en estos delitos por los cuales los acusan, porque tampoco creo que sería conveniente, bueno, por supuesto que para nada en términos de libertades, de garantías individuales, pero nada conveniente para el gobierno que tuvieran que salir en libertad, porque resulta que les prueban que ellos no participaron en lo que les acusan. Ahora, me voy a otro tema, que lo toman a nivel federal. Claro. ¿Por qué está a nivel federal si es una tentativa de homicidio y el homicidio es un delito del foro común? Tendría que ser contra un funcionario. Tendría que ser en el gobierno del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Pero ¿qué es lo que sucede en el Distrito Federal? Pues no se acuerdan esta iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa donde esto ya no se castiga. Sí. O sea, no importa lo que tú hagas, si quemas a un policía, porque curiosamente esta iniciativa se dio como a los 5 o 6 días, a lo mejor me equivoco en los tiempos, de que le tiraron una bomba molotov al subjefe de la policía que estuvo incendiado y que ahí afortunadamente fue muy cerca de las puertas de exterior, por lo cual pudieron encontrar rápidamente un extinguidor y apagar el fuego que ya lo estaba consumiendo. Sí. Bueno, entonces, si ellos van por la vía del Distrito Federal, pues están en libertad hoy, porque no hay delito que perseguir. Por eso sí me llama mucho la atención que se lo lleven a un ámbito federal, porque no es una señal... Y ahí son relevantes los otros cargos, entonces. Sí, y que están federalizando este tipo de delitos, porque en el Distrito Federal hay una, pues, ¿qué podemos decir? Una laxitud. No una laxitud porque es por ley. Sí. Es decir, es peor aún. La laxitud es cuando no aplicas la ley. Hay una ausencia de leyes para pues procesar este tipo de delitos. Pero insisto, creo que es una terrible llamada de atención al Distrito Federal, a la clase política del Distrito Federal, porque lo que les está diciendo es, ¿saben qué? Buena parte de todo esto es porque ustedes lo único que hicieron fue avalar y generar condiciones de impunidad. Y la otra es, se tiene que documentar claramente que las personas responsables o a las personas a las que tienen detenidas y a las que tienen acusadas efectivamente hayan incurrido en este tipo de delito. Interrogante, ¿es importante el dato de que detuvieron a un chileno? O sea, ¿hay algo? Yo la verdad no sé, por eso... Sí son los vasos, bueno, no es nada más un chileno, es parte de los vasos comunicantes con el movimiento estudiantil en Chile que encabezó esta mujer Camila Vallejo, que fue la sensación en el mundo, inclusive tú, Paco, lo vas a recordar, un perfil de portada en el magazine del New York Times, por la característica del sexismo de nuestras categorías de análisis, porque era una mujer muy guapa, muy inteligente y una gran activista y muy buena organizadora. Bueno, pues ya este grupo en Chile, desde el fin de semana, ya empezó a generar la protesta. La propia Camila Vallejo en su cuenta de Twitter está señalando todo este tipo de inconsistencias. Están haciendo una tarea, bueno, están empezando a hacer una defensa. Son los únicos, es el único extranjero que en este grupo, sí. ¿Es el único chileno que pertenece a estos grupos? No, hay varios más, pero no, bueno, por supuesto que decir que si por pertenecer al grupo son culpables de ninguna manera. Son culpables únicamente son responsables aquellos que incurren en un delito, los demás no. Bueno, nos vamos a un corte. Les recuerdo que escríbanos, mándenos mensajes a @rivapá, @paco_abundis, @amsalazar. No se vayan.
Músicos en México. En promedio ganan 86 pesos por hora. La mayoría tiene alrededor de 38 años. Su escolaridad promedio es de 9.3 años. El dato útil para comentar en el café. 40 cuadros por segundo. 40 emociones. 40 grandes actuaciones. 40 visiones de los mejores directores. Más que un número, la mejor opción para ver el cine en tu casa. Cinema 40. Jueves y viernes, 15 horas. Proyecto 40. No todas las SUVs están hechas para el camino. No todas las SUVs están hechas para ti. Ford Explorer, sí. Vive la incomparable experiencia de manejo que hace ver fácil a las curvas más difíciles y supera cualquier tipo de terreno. Ford Explorer, todos los terrenos, una sola SUV. Ford, go further. El toreo natural es el que se realiza con la mano izquierda. El toque en la derecha y el corazón en medio. Felipe Sassone. La fiesta taurina en México es una de las manifestaciones más antiguas y profundas de nuestro ser mestizo. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a este ruedo llamado México Bravo. Para ser bravíos, hay que nacer bravíos. México Bravo, lunes 23 horas. Proyecto 40. Estamos distribuyendo equitativamente el presupuesto federal. Por mí. Con el fin de activar el desarrollo económico. Por mí. E impulsar la educación, la salud. Por mí. Y la generación de empleos. Por mí. No, por nosotros. Por mí. Trabajando juntos, tomamos las mejores decisiones. Por mí. Por mí. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. He visto su reflejo en los espejos donde no hay ninguna foto. Richie, el dolor libera endorfinas, lo que puede estar relacionado con la actividad paranormal. ¿Serán los tatuajes una conexión al más allá? Siento una especie de cambio. Maldito seas. Una puerta acaba de abrirse. ¿Qué diablos está pasando ahí? Expertos paranormales bajo la piel. Lunes 16 horas. Proyecto 40. Ellos no le tienen miedo a ningún tema. Fíjense que Ironi, empezamos hablando de alcanzar una estrella y ahora Martin Scorsese, los Rolling. Y mucho menos al que dirán. Estoy empacatada. ¡Juven! Sí, mira, Un espacio libre de protocolos. Oigan, vean que aquí tocamos todos los temas de todas las mejores maneras posibles. Y aquí somos politalentosos. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40. Murió a los 78 años Marion Barry, quien fuera alcalde de Washington, Estados Unidos, en 4 ocasiones. Durante décadas, dominó el panorama político de la ciudad. Hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso. Barry era originario de Mississippi e hijo de trabajadores agrícolas. Se hizo activista del movimiento por los derechos civiles y ganó rápidamente reconocimiento gracias a un innegable carisma y a su voluntad de mejorar las condiciones de vida de la población afroamericana en ese país. Fue elegido alcalde por primera vez en 1978. Sin embargo, su carrera estuvo marcada por escándalos. En 1990, durante su tercer periodo en la alcaldía, fue filmado por el FBI fumando crack. Por este hecho, fue encarcelado durante 6 meses, pero esto no le impidió ganar el puesto por una cuarta ocasión. En 1909, cuando se desempeñaba como concejal de Washington, fue detenido por acoso sexual a una mujer. Barry era considerado el defensor de los ciudadanos de menores ingresos. Durante su mandato, otorgó numerosos puestos de trabajo en el gobierno local a afroamericanos.
Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, esto ya lo comentamos al inicio del programa, la muerte de Marion Barry. Vamos a escuchar mucho más. Por un problema de corazón. Un problema de corazón, sí. Pero también dentro de todos los problemas que tuvo un reconocido político estadounidense. Y hablando de Estados Unidos emitió una alerta a sus connacionales para postergar sus viajes a Guerrero, específicamente a Acapulco, bajo el argumento de que las protestas y los actos de violencia continúan en la entidad. Este fin de semana, una balacera entre presuntos delincuentes dejó al menos 2 personas muertas y una herida en la colonia Emiliano Zapata en Acapulco, Guerrero. Estos hechos ocurrieron a pesar de la presencia de autoridades federales, estatales y del ejército mexicano en la zona. El gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, aseguró que la alerta emitida por Estados Unidos para que sus ciudadanos no visiten la entidad es exagerada. Esto luego de que la Embajada de Estados Unidos en México alertara a sus ciudadanos de que las protestas por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y los índices violentos continúan en Guerrero. Por ello recomendó a sus connacionales a postergar sus viajes no esenciales a Acapulco. Ahora el mandatario estatal dijo que buscará sostener una reunión con el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Anthony Wayne, para revocar la medida e impulsar la imagen del Estado. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, escuché también los comentarios del gobernador que dice, sí, bueno, el del presidente municipal de Acapulco, sí, pero pues sí, pero sí tenemos violencia y ya lo hemos tenido en el pasado y de todos modos venían los turistas. Sí, la realidad entonces, los atropella. Sí, y de hecho veamos lo que pasó este fin de semana. Los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pues continúan con la búsqueda de sus hijos. Esto los llevó a encontrar nuevas fosas en Iguala, Guerrero. Encuentran al menos 10 fosas clandestinas más en Iguala, Guerrero. Padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa e integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero reportaron el hallazgo en la zona conocida como La Laguna. Acompañados por representantes de la Asociación Civil Ciencia Forense Ciudadana, los familiares de los desaparecidos indicaron que en algunas fosas fueron localizados restos humanos. En las restantes descubrieron restos de ropa, sábanas con sangre y alimentos. Señalaron que entre cada una de las fosas había una distancia de 1 a 2 metros. Posteriormente, este grupo se trasladó al paraje denominado Filo de Granderos, donde encontraron una fosa más. En ese lugar indicaron que fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino. Miembros de la UPOEG informaron que darían parte a la Procuraduría General de la República para que se realicen los peritajes correspondientes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. O sea, lo vergonzoso, lo triste, lo horrorífico de todo esto es que son los padres de los muchachos desaparecidos que están encontrando más fosas. Es insólito. Es insólito. O sea, no hay investigadores que están haciendo ese trabajo. O sea, que a estas alturas, y por eso los padres tienen toda la razón de cuestionar la investigación del gobierno federal cuando ven esto, que hay más fosas, y que ellos, sin tener mucha técnica, ni mucha ciencia, ni tener acceso a los organismos de inteligencia del país, puedan encontrar esas fosas. Me regreso a lo que citaba Paco del presidente Mujica sí, sobre las fosas, sobre esta parte que no está en la discusión pública de hoy y que es peor. No es un asunto conceptual, es un asunto real. Y de hecho, cuando empiezas a contar números, o sea, cuando empiezas a sumar cuerpos, son más las personas que han encontrado en busca de estos muchachos, de los 46 muchachos de Ayotzinapa, han encontrado más cuerpos de los que están desaparecidos. 38 confirmados, ¿sí? Entonces, seguramente van a encontrar por lo menos hay 5 o 10. Menos 200 personas que ya han presentado en Guerrero una denuncia por no aparición de una persona, para ver si en todas estas pruebas empiezan a encontrar a familiares. Ya ha habido 8 casos que así sucedió, pero todos los demás son anónimos. No se sabe quiénes son, no se sabe por qué, no se sabe nada sobre este gran cementerio clandestino que se encontraba en la región de Tierra Caliente de Guerrero. Pero es un tema de investigación también. Es decir, si ya presentaron 50
demandas. 200, perdón. Sí, claro, van a tener que procesarlas. Lo increíble es que de este tema no se hable nada. No. Y esto es tan grave como cualquiera, tan grave como lo que se dio en San Fernando, Tamaulipas, tan grave como lo que se dio en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa. Son personas. Es decir, el que sean anónimas de momento lo hace menos reclamable, a diferencia de los 43 normalistas. Sí, porque no tienen nombre y apellido, porque no tienen grupo identificado. Ahora, aquí es donde el gobierno de México, el gobierno federal, hablando como Estado mexicano, no Estado de Guerrero, el Estado mexicano empieza a enfrentar pues consecuencias jurídicas en la comunidad internacional. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya con lo que se está empezando a mostrar, más allá de la desaparición de los 46 muchachos de Ayotzinapa, el hecho de que se está encontrando tantas fosas, ¿sí? Ya empieza a haber una negligencia del Estado mexicano que podría tener repercusiones en la Comisión Interamericana de Derechos que Humanos. puede llevar a constituir un crimen de lesa humanidad. Oye, vamos a cambiar radicalmente de tema en algo que no te gusta nada, pero ayer, después de 8 meses de temporada, cerró en el espectacular circuito de Abu Dhabi la temporada de Fórmula 1 y se coronó campeón Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, inglés de ascendencia jamaiquina, pero también no podemos terminar este día sin algo bonito, estéticamente bonito. Y ya se prendieron las luces anuales sobre Campos Elíseos, la avenida sobre la cual se inspiró Paseo de la Reforma. ¿Por qué no vemos esto y nos despedimos? Y nos despedimos, que tengan muy buen día, nos vemos mañana de nuevo aquí en el Primer Café. Buen día. Pero esto no se lo puede perder. La época navideña ya se respira en Francia. Y para muestra, la decoración que inunda los Campos Elíseos en París. Tan solo este año se han colocado más de 800,000 luces blancas que resaltan la elegancia y sobriedad de una de las avenidas más hermosas del mundo. Este baño de luz también cubre los más de 400 árboles que conectan la Plaza de la Concordia con el Arco del Triunfo. Quienes deseen visitar este majestuoso espectáculo lo podrán hacer hasta el 7 de enero del próximo año, en un horario de 6 de la tarde a 2 de la mañana, hora local. Así nos despedimos, pero recuerde que si se trata de algo raro, loco, divertido, seguro es algo que no se puede perder. Lewis Hamilton se consagró como campeón de la Fórmula 1 en Abu Dhabi. Esta es la segunda ocasión en la que logra esta distinción en su carrera. Hamilton, de la escudería Mercedes, logró su victoria número 11 con la que se confirmó como el mejor piloto de esta temporada, con 16 apariciones en el podio. El británico de 29 años obtuvo el primer puesto, seguido por el brasileño Felipe Massa, y el finlandés Valtteri Bottas se quedó con la tercera plaza. Hamilton logró su primer título en 2008 en la escudería McLaren. Por su parte, el piloto mexicano Sergio Pérez quedó en la séptima posición. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Especialmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del Primer Café. Hoy aquí, en la sede de la Organización de Estados Americanos, el gobernador del estado de Chiapas, México. Y es que Chiapas y la OEA tienen ya una larga relación.
y han sido socios en programas de energía renovable y de responsabilidad ambiental. Chiapas es el estado sureño de la República Mexicana que hace frontera con Centroamérica. Y con esa ubicación decidió ya aprovechar y crear ahí mismo en el sur de México nuevas oportunidades y nuevos trabajos con un nuevo parque agroindustrial. Y hoy aquí, Chiapas y la OEA le agregaron más temas a la agenda común que comparten. Quiero también expresar que Chiapas tiene una vocación humanista. Nosotros hemos siempre impulsado y luchado por el absoluto respeto de nuestras hermanas y hermanos centroamericanos que transitan diariamente por el territorio chiapaneco. Hemos construido nuevos albergues que van en atención para las mujeres centroamericanas y para sus hijos que transitan por nuestro estado. El secretario general de la OEA, después de firmar un acuerdo de cooperación, recordó que hay muchas oportunidades de hacer cosas porque hay muchas cosas por hacer. Los tribunales de CICAD, la Comisión Interamericana para el Tratamiento del Abuso de las Drogas, lo que hacen es proveer alternativas de tratamiento, no enviando a los adictos a la cárcel, sino al tratamiento y la rehabilitación, pero bajo supervisión judicial. Este martes, un muy buen día para Chiapas, para su gobernador y para la OEA. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.